Buenas tardes. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, María José. Bueno, ya vamos a dar inicio a la explicación que les había comentado en la anterior clase. Ya, ya habíamos fijado tiempos, ¿no ve? Ya, para lo que va a ser la presentación final de lo que va a ser su entrega del perfil de investigación. Ya, entonces recalco nuevamente que tengo el calendario. Ya, decíamos, ¿no ve? La entrega tendría que ser el 24, ¿no ve? Y el 29 tendría que ser su examen final, ¿ya? Y esperemos que esté ahí, ya, esperemos que no tengamos estas complicaciones sociales todavía, y eso nos podría ayudar a que continuemos con lo que hemos ido planificando, ¿ya? Pero esos son los tiempos, ¿ya? Los tiempos son para la presentación, ¿no? O sea, tenemos concretamente una semana, ¿no? Después viene ese feriado del lunes 22 y ese 24 deberían de presentar y entregar su trabajo final, ¿ya? Tenía en mente, ¿no? De que hagamos una especie de presentación, de defensa y todo eso, ¿ya? Pero viendo los tiempos, todo esto, entonces va a ser medio complejo eso, entonces solo va a ser la presentación de su perfil de investigación, ¿ya? Ya decía, sí, en los dos medios, ¿no? Tendría que ser en el medio físico y en el medio digital, ¿ya? Pero sí nos vamos a ir poniendo de acuerdo la siguiente semana, ¿ya? Y un poquito quiero, hoy por lo menos, ya, explicar ya esto de lo que es los elementos necesarios que debemos considerar para el perfil de investigación, ¿no? Sea basado en el enfoque cuantitativo o cualitativo, ¿ya? Entonces acá un poco la idea es de que ustedes vayan trabajándolo, ¿no? En este sentido, ¿ya? De que tengan ya los elementos necesarios para la construcción, ¿no? Ya se tiene un avance, ya no es que estemos iniciando de cero. Ya yo desde un principio les decía, ¿no? Que vayan buscando, vayan planteándose cuál es la temática, vayan orientando y enfocándose mejor, ¿no? Cuál es la temática en sí que desean investigar, ¿ya? Y este perfil por lo menos nos da a conocer eso, ¿no? ¿Qué es lo que desean investigar? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuál va a ser el procedimiento? ¿Cuál va a ser las estrategias que están empleando? ¿No? Y si es viable, ¿no? Realizar este tipo de investigación o no, para hacer los ajustes, ¿no? Y más adelante iniciar pues con la etapa de lo que es la propia investigación, ¿ya? Entonces, este es un documento que les voy a compartir, ya lo voy a subir a Classroom finalizando la sesión, ¿no? Donde ustedes lo pueden descargar, lo pueden revisar, ¿ya? Son aspectos importantes, ¿no? Que vamos a considerar, ¿no? Para la estructura de lo que va a ser el perfil de investigación, ¿ya? ¿No? Aquí es un perfil de tesis, yo le pondré nomás un perfil de investigación para que no nos equivoquemos, ¿no? Así nomás, porque a veces pensamos, ¿no? Cuando le ponemos la palabra tesis parece algo bien grande, ¿ya? Entonces es una estructura, ¿no? Para los proyectos de investigación que pretendamos elaborar y presentar, ¿ya? Inicio entonces. Punto número uno, ¿no? Nos habla de los datos generales. Estos datos generales, ¿cuál es el título tentativo? No olviden que en este perfil, ¿no? Muchas veces el título suele tener ciertas modificaciones, ¿ya? ¿Y por qué? ¿No? Porque se pueden hacer ajustes, algunas observaciones para mejorar el perfil de investigación. El título es algo tentativo, no es algo definitivo, ¿ya? Entonces, si no hay ninguna observación, no hay ninguna sugerencia, entonces, ¿no? El título ya pasa, ¿no? De ser un título tentativo a un título oficial ya más adelante. Nombre del estudiante, ¿ya? O sea, sus nombres completos, ¿no? El docente y la fecha de presentación, ¿no? ¿En qué fecha lo están presentando? ¿No? Y concretamente si nosotros somos muy, ¿cómo le diríamos? Ya somos muy
siguiendo, ¿no? Todos los parámetros que hemos establecido, ¿no? La fecha de presentación tendría que ser el 24 de junio del 2026. Estaríamos estableciendo ya la fecha para la presentación. ¿Listo? Ya está establecido esa fecha. Así que ahí no va a cambiar, no va a modificarse, no va a haber algo más. Ya está establecido. Ya. Entonces, un ejemplo, ¿ya? Hay ciertos ejemplos que les puedan servir de guía, ¿ya? ¿No? El ejemplo de un título tentativo dice, ¿no? Estrategias pedagógicas para la educación híbrida. No es lo que estamos atravesando ahora, ¿no? ¿Ya? Una educación bajo la modalidad virtual y en un momento estábamos bajo la modalidad presencial, ¿no? Entonces algo híbrido, se basa en una mezcla. ¿Ya? En instrucciones de educación superior, ¿no? Instituciones de educación superiores. Entonces, tenemos, fíjense, ¿no? Desde el título sabemos, ¿no? Que hay una variable y hay otra variable. ¿Ya? Es algo bien concreto, si no ve el título, ya nos establece qué es lo que se ve, qué es lo que van a investigar. ¿Ya? Listo, esos son aspectos o datos generales. ¿Ya? Viene el punto 2 titulado planteamiento del problema. Y ya había hablado hace rato, ¿no? Ya les decía que esta parte del planteamiento del problema, ¿no? Va a ser algo esencial y necesario como punto de partida, ¿no? De un perfil de investigación o de cualquiera sea la investigación. Entonces tengo que hacer una descripción, ¿no ve? ¿Ya? Ahí le hemos puesto describir el contexto social, educativo, profesional, si existen cifras que tengamos, ¿no? Tendencias, ¿no? Y la situación problemática que motiva hacer la investigación. Entonces decíamos, tenemos que ver causas, tenemos que ver factores, por qué situaciones se da, desde qué tiempo se da esta problemática, si siempre ha existido, o si ha existido otras investigaciones que han hecho este abordaje de la misma temática, pero no han planteado alguna estrategia de solución. Entonces yo ahí ya voy a poder, ¿no? Ya les decía, ¿no? El planteamiento no simplemente lo voy a hacer en 2 a 3 párrafos, sino es una descripción acerca de esa problemática. Tomen en cuenta esos elementos, ¿no? El contexto social, por qué se da esa problemática en ese contexto. Siempre ha existido esa problemática. ¿Qué se ha hecho para que se cambie, se modifique, se transforme? Nada. A nivel educativo, ¿cuánto influye? Influye en los estudiantes, en las personas, en los individuos, en los sujetos de la población. ¿Cómo influye? ¿No? O a nivel profesional, ¿no? A nivel de intervención profesional, ¿no? ¿Qué se ha hecho? ¿Han aplicado estrategias? ¿No han aplicado? ¿Qué han hecho en el proceso? ¿Qué cifras tenemos? No sé. ¿Ya? Puedo basarme en ciertos datos o en ciertas investigaciones que hayan planteado ciertas cifras. Puedo tomar las tendencias, ¿no? Algunas actuales por lo menos, que se estén enfocando y manejando, ¿no? Acerca de lo que es esta educación híbrida. ¿Qué es lo que dice actualmente? ¿No? Apoyado con la educación, no con la inteligencia artificial. ¿Cómo se va empleando? Entonces, ¿no? Y esta situación problemática, cuánto a quiénes afecta, cómo afecta, cuáles son los factores, causas que intervienen en la problemática. Y por esas razones se desea hacer la investigación. Entonces, el planteamiento del problema, les decía en algún momento, es todo lo que vamos a comprender, analizar de esa problemática. ¿No? Es un desmenúce, les decía en algún momento, no, tengo el problema, estoy viendo con qué factores tiene relación, con qué ámbitos tiene o no tiene relación. ¿Ya? Y una vez estableciendo ahora cómo voy a poder hacer esta descripción, ¿no? La idea era bien clara, ¿no? Les decía, ¿no? Tengo que tener mucha información bibliográfica, teórica sobre eso, al respecto. O sea, debo de conocer esa problemática. Ahora, si no conozco esa problemática, pues no, mis ideas se van a acabar en 2 a 3 líneas. Van a desaparecer mis ideas. Entonces, en ese sentido, ¿qué tengo que hacer? Tengo que, ¿no? Estructurar de mejor manera cómo voy a hacer. Pues les decía yo, vayan buscando información, lean, conozcan muy bien cuál es la problemática. Porque de esa manera voy a poder describir. Si no, voy a suponerlas. ¿Ya? Entonces, si hago el planteamiento del problema, contextualizo el problema, ¿no?
Siguiente paso, decíamos, es la formulación del problema. ¿Cuál es esa pregunta general, ¿no?, de esa problemática? ¿Qué es lo que realmente deseamos investigar así, ¿no?, con un problema que planteamos? ¿No? ¿Cuál va a ser esa problemática que deseamos investigar? Como es una pregunta, ¿no?, va a estar siempre planteada en ese sentido, como una pregunta. Ahora, ya, esto es opcional, ¿no? Algunos investigadores plantean preguntas específicas con el sentido de analizar mejor esa problemática, ¿ya? Si yo tengo otras problemáticas, por ejemplo, ¿no?, cuando habla de educación híbrida, entonces, ¿qué serán? ¿No? Estarán pues tecnologías emergentes, ¿no?, estrategias de aprendizaje o las pedagógicas que están hablando ahí. No sé cuáles son, ¿no?, las estrategias en tecnologías emergentes, hemos dicho. Después hemos hablado de metodologías activas, tal vez. Si influyen, ¿no?, si las metodologías activas fortalecen, por ejemplo, ¿no?, las estrategias pedagógicas en una educación híbrida, ¿no? La inteligencia artificial, ¿no?, como recurso apoyo, ¿no?, para fortalecer una estrategia pedagógica para la educación híbrida. No sé, puedo tener. O puedo hacer solamente una pregunta general. Depende cómo quiero abordar. ¿Ya? Eso es opcional. Algunos me incluyo, ¿ya?, nos gusta trabajar con preguntas específicas, ¿no?, porque también en ese sentido vamos orientando, ¿no?, los objetivos para responder esas preguntas específicas, ¿no? Entonces, formulamos el problema, ¿ya? A partir de tener un título, nos establecemos, decíamos en algún momento, una pregunta de investigación. ¿Ya? Otro punto llega a ser la justificación. ¿Ya? Y aquí tengo que dar todas las razones, ¿no?, del por qué se pretende realizar esta investigación. Entonces, si les preguntan por qué desean hacer esta investigación, porque, digamos, va a aportar nuevo, no sé, nuevo conocimiento, nueva teoría, nueva estrategia, nueva práctica, ¿qué va a cambiar o para qué se va a hacer esta investigación? ¿Para qué? ¿No? Para que se genere transformación, para que se genere una nueva metodología, una nueva estrategia, y esto va a ayudar a cambiar estas estrategias pedagógicas dependiendo de la problemática, ¿no? No olvidemos, ¿no?, que cuando justificamos debemos justificar, ¿no?, qué aporte teórico va a tener, qué aporte práctico va a tener, qué aporte va a brindar a la sociedad, ¿no?, en el entorno social, y cuál va a ser el aporte metodológico. Explicar por qué es relevante el estudio que van a realizar, ¿no?, qué vacíos cubre y quiénes van a beneficiarse, para quiénes hacen esta investigación. Y hay un inicio, por ejemplo, ¿no?, de lo que es la justificación. El aumento del 25% de la universidad post pandemia requiere analizar factores académicos y emocionales, los cuales podría empezar, ¿no? ¿Ya? Entonces tiene que ser bien fundamentada su justificación, ¿no? Ahí deberíamos darle también un énfasis. Porque si solo justifico en un párrafo de 5 líneas, ¿no?, como que no da a entender, ¿no?, cuál es la motivación para hacer esta investigación, qué realmente va a cambiar, va a transformar, va a plantear. Entonces, estos elementos, y dos elementos importantes, ¿no? El planteamiento del problema describe de manera general, ¿no?, esa problemática. La justificación, ¿no?, ya establece las razones del por qué se va a hacer esa investigación. ¿Ya? Entonces, hay que tomar ese sentido, ¿ya?, o hay que tomar esos elementos para que, ¿ya?, la investigación sea muy coherente, ¿ya?, y establezca esos elementos. ¿Ya? Entonces, si hemos hecho la formulación, hemos justificado, ahora ¿qué toca? Establecer los objetivos de la investigación. ¿Ya? Un objetivo general. ¿Ya? Decíamos, ¿no? Un objetivo general debe estar redactado con un verbo en infinitivo, debe denotar una acción, ¿ya? Debe delimitar, decíamos, ¿no?, entre sujeto, tiempo y espacio, ¿no? ¿Ya?
Lo ideal es que siempre sea alcanzable, ¿no? Y establecer mínimamente 3 objetivos, ¿no? Para alcanzar ese objetivo general. ¿Ya? Y hay un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Tenemos un verbo en infinitivo, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es la acción? Establecer las relaciones de qué entre esta variable del clima organizacional, ¿ya? Y la otra variable del desempeño docente en instituciones privadas. Se nos dan dónde en instituciones privadas. Y obviamente eso podríamos explicar, pues, ¿no? ¿Quiénes están en instituciones privadas? Hablamos del clima organizacional y desempeño docente. Estudiantes, toda la institución. Entonces ahí ya voy a poder determinar todos esos aspectos, ¿no? O identificar estos aspectos, qué es lo que realmente pretendo alcanzar con la investigación que estoy planteando. Ya les decía, es toda una secuencia, por eso se habla de un proceso, por eso hablamos de proceso de investigación. ¿Ya? No hablamos simplemente para mencionar, no de la investigación, sino es un proceso que debe de seguir cada una de las etapas. ¿Ya? Hasta ahí, ¿se acuerdan que era una primera parte que habían construido? ¿Ya? ¿Qué van a hacer? Van a ajustar de acuerdo a lo que se solicita, van a irlo transformando, organizando, ¿no? Bajo este esquema que les voy a pasar. Hoy ya lo van a poder descargar en clases, ¿no? Viene la segunda parte, decíamos, ¿ya? Una segunda parte donde hablamos del marco teórico, ¿ya? Y este marco teórico, decíamos, ¿no? No vamos a hacer un desglose, ¿ya? De conceptos, ¿no? De elementos relevantes, sino vamos a hacer un esquema, les decía, ¿ya? Obviamente que puedo plantear, ¿no? Bajo qué antecedentes, ¿no? Qué estudios previos nacionales e internacionales, ¿no? En los últimos 5 años, ¿ya? Si se han abordado esta temática, ¿no? Indicar hallazgos principales o básicos, ¿no? Porque generalmente partimos siempre, ¿no? De los antecedentes en una investigación. Vemos, ¿ya? Si se ha hecho ese tipo de investigaciones, si se han hecho ese tipo de estudios o no, ¿ya? O si en otro contexto, ¿ya? No fuera el nacional, fuera el internacional, han hecho ese tipo de investigaciones. Entonces veo, ¿no? Así existen investigaciones que han abordado este tipo de resultados y ya tendré ese conocimiento. Entonces, cuando hablamos de estas bases teóricas y este marco conceptual, ¿no? Decíamos, ¿no? Estructurar como un esquema teorías, modelos, enfoques conceptuales que van a sustentar las variables o las categorías de análisis que estamos realizando, ¿no? Qué conceptos o qué términos claves van a estar, ¿no? Pero esto lo estructuramos como, ya les decía, lo vamos a estructurar como un esquema simplemente el marco teórico. ¿Ya? Hasta ahí estamos claros. ¿O hay alguna consulta? ¿Está claro? Porque eso es lo que van a presentar. Ah, muy bien. Silvia María José. Jocelyn, Abigail, ya listo, estamos claros. ¿Sí? Entonces, estructurar, ¿no? De esa información que ya lo he trabajado, lo he presentado, ¿no? En algún momento, entonces aquí lo voy a ir estructurando de acuerdo a este esquema que les voy a facilitar. ¿Ya? Y en la parte del marco teórico, ya les dije, ¿no? Es un esquema, ¿no? De qué bases teóricas, ¿no? Son las que están planteando. Y estas bases teóricas, obvio, ¿no? Que eh, deben de sustentar a las variables o las categorías de análisis que estoy realizando. Y nada tiene sentido, ¿no? Si hablo de educación híbrida, hablo de educación, no sé, presencial, educación semipresencial, de nada tendría sentido, por ejemplo, hablar ahí, ¿no? De una temática, por ejemplo, ¿no? De la educación ambiental, digamos, que no tiene ninguna relación, ¿no? Deben de sustentar las variables, ¿no? Entonces ya establecemos un esquemita, ¿no? ¿No? De qué puntos vamos a abordar o qué términos clave van a estar dentro del marco teórico, ¿ya? Luego vamos al punto 5, ¿ya? A la hipótesis y a las variables.
Ahora, pues lo anterior un poco les decía, ¿verdad? No sé si realmente todos estarán haciendo cuantitativo o algunos estarán haciendo cualitativo, o basados en este enfoque mixto. Y eso se debe de explicar acá, ¿ya? Cuando se plantean hipótesis, cuando hablamos, ¿no?, de investigaciones del enfoque cuantitativo y mixto, ¿ya? En ese sentido, sí o sí existen hipótesis. Entonces podemos establecer una hipótesis general, ¿no?, una hipótesis que yo planteo, y si veo conveniente plantear hipótesis específicas. Si no tengo hipótesis específicas, lo borro y no lo pongo nada, ¿ya? No necesariamente, ¿no?, lo que está ahí puedo ponerlo. Si no estoy planteando hipótesis específicas, entonces mejor borrarlo, ¿no ve? ¿Ya? Que a veces no vemos si queremos colocar ahora que coloco, dice, y nos inventamos, no ponemos y no tiene muchas veces relación. Entonces, si no hay esa información, ¿qué hago? Lo elimino, ¿ya? Y solo me quedo con una hipótesis general, ¿ya? Es lo propio que les he dicho acá arriba, ¿no ve? ¿Ya? Si no tengo preguntas específicas, ¿no?, entonces las borro, pues ahora sí tengo, claro, estas van a ser respondidas por las hipótesis, tiene esa relación, ¿ya? Entonces ya planteo la hipótesis general, después tengo que hacer la definición de las variables. Pues, ¿cuál va a ser la variable independiente y cuál va a ser la variable dependiente? ¿Cuál estoy tomando en cuenta como variable dependiente y independiente? ¿Ya? Entonces es una definición conceptual, ¿ya?, que se los pondré así. Una definición conceptual de las variables, ¿no? Entonces no sé si digo aquí, como el ejemplo que tomamos ahí adelante, ¿ya?, o aquí está uno. ¿Cuáles son las variables? Clima organizacional, ¿ya?, y desempeño docente, ¿ya? Entonces aquí digo clima organizacional y nuestra variable va a ser el desempeño docente, ¿no? Ya estarían mis variables ahí, ¿ya? Entonces tengo que conceptualizar, no sé qué autor pues de que me plantea, ¿no?, o me define qué es el clima organizacional. El clima organizacional, pues no ve, ¿no?, de acuerdo a Pérez, digamos. De acuerdo a Pérez, ¿no? ¿Ya? Es un proceso en el cual, así ya voy a empezar a escribir, ¿no? Entonces, ¿ya?, de acuerdo a Pérez, en el año 2024, digamos, ¿no? Entonces establece que es un proceso, bla, 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 así, ¿no? Ya voy a poder estructurar así, ¿no? Una definición conceptual, no simplemente señalar, ¿ya?, la variable, por si acaso, por eso lo he puesto conceptual. Entonces, realito. Entonces tengo que ver, ¿ya?, de dónde extraigo esa información y debo citarla. Para luego de eso pasar a la operacionalización de variables, ¿ya? Todo estudio cuantitativo siempre va a tener una operacionalización de variables. Siempre. ¿Listo? Entonces tenemos una variable, ¿no? Aquí ya tenemos, ¿no?, variable independiente y la dependiente. ¿Cuáles son las dimensiones, ¿no?, de estas variables? ¿Cuáles son sus indicadores para poder medirlas? ¿Y cuáles son esos ítems, ¿no?, donde van a poder plasmarse todo ello? Entonces, ¿no?, esta tablita es muy importante porque es igual, ¿no?, es el desmenuce acerca de la variable de estudio que estoy realizando, ¿no? Estoy descomponiendo, por eso dice operacionalización, ¿no? Es una descomposición de esa variable, ¿no?, para ver qué dimensiones, o sobre qué dimensiones actúa la variable, ¿no? Y los indicadores, ¿cómo voy a medir esas dimensiones? ¿No? Si hablo del clima organizacional, ¿no?, las dimensiones que serán, ¿no? Entonces establecer ciertas dimensiones y diré cómo voy a medir, ¿no? Y si aplico un instrumento, ¿qué ítems van a medir
esas dimensiones, esa es la relación que tenemos que establecer. ¿Ya? Entonces, ¿no? Para estudios cualitativos, ¿no? En lugar de variables se trabajan con categorías emergentes. Ejemplo, experiencias de atracción, prácticas de resiliencia. Ya no se hace operacionalización de variables, ¿no? No se llama operacionalización de categorías, ¿no? Cambio, ¿ya? Para estudios cualitativos. ¿Ya? Después, ¿ya? Tenemos este marco epistemológico. Y eso hablamos, ¿se acuerdan? Esta parte metodológica es importante decir, ¿ya? Porque en esta parte metodológica vamos a poder establecer este marco epistemológico. Tendremos que fundamentar epistemológicamente, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál va a ser, no? La justificación de la postura sobre la naturaleza del conocimiento y la relación del investigador con la realidad. Ese es el sentido. ¿Ya? Entonces, a partir de eso nosotros vamos a establecer cuál es el paradigma en el cual se basa la investigación, ¿no? Si es cuantitativo, les decía, siempre va a ser positivista. Si es cualitativo, podrá ser interpretativo, sociocrítico. Si es mixto, en algún momento nuestra investigación es positivista y en algún momento también se vuelve cualitativo, interpretativo. A partir de eso yo ya sé cuál es el enfoque, si es cuantitativo, cualitativo o mixto. Y la fundamentación epistemológica, ¿no? Las razones, ¿no? Sobre la naturaleza del conocimiento, ¿no? Y su relación con el investigador y la realidad, ¿no? A través de que cómo se origina ese surgimiento, conocimiento de esa problemática, ¿no? Desde cuándo se ve que esta problemática surge en ese contexto. ¿Ya? Entonces, esos son los elementos que tenemos que tomar en cuenta en ese marco y viene la parte metodológica. ¿Ya? Nos habla del tipo y diseño de investigación. ¿Qué tipo de investigación va a ser? Si es cualitativa, entonces va a ser, si es cuantitativa, será descriptiva, correlacional, explicativa o exploratoria. Si es cualitativa, será fenomenológica, etnográfica, puede ser basada en un estudio de caso, puede ser. ¿Cuál es el diseño? Experimental, no experimental, y si es transversal, longitudinal o es emergente si es una investigación cualitativa. ¿Ya? Ya es todo lo que hemos ido trabajando. ¿Ve? ¿Ya? Después viene la población y la muestra. Establecer, ¿no? ¿Cuál es la población? Pues no solamente voy a establecer, ¿no? Decir, a ver, no sé, la UPEA, digamos. Listo. ¿Ya? Me muestra la carrera Ciencias de la Educación, digamos. Así. Tipo de muestreo, así. Tengo que explicar, ¿no? ¿Por qué se toma esa muestra? ¿Se acuerdan que hablábamos, ¿no? En una presentación les decía, tenemos que establecer y tenemos que determinar por qué se elige ese tipo de muestra, cuáles han sido las razones, ¿no? Y por qué establecemos esa muestra o esa población, por qué hemos elegido esa población, cuáles han sido las razones, ¿no? Para que esta investigación tome como población determinado contexto, ¿no? Y de esta población obviamente tendré que elegir una muestra y qué tipo de muestreo voy a aplicar. ¿Ya? Un muestreo probabilístico, podrá ser un aleatorio simple, un aleatorio estratificado, o no probabilístico, ¿no? Dependiendo, es más intencional, decíamos, ¿ya? Dependiendo de la conveniencia del investigador, tal vez. ¿Ya? Y luego, ¿no? Las técnicas y los instrumentos. ¿Qué técnicas se van a emplear en esta investigación? Va a ser encuesta, entrevista, la observación. ¿Qué instrumentos? Un cuestionario. ¿Qué tipo de cuestionario va a ser? Si es una entrevista, es una guía de entrevista semiestructurada, ¿no? Y si es la observación o no, ¿ya? Una ficha de registro. ¿Qué es lo que voy a utilizar como instrumento para aplicarlo, para obtener la información? Y si hablamos, ¿no? La anterior vez hablábamos acerca de lo que es, ¿ya? Esta construcción de instrumentos. Entonces yo tendré que establecer en el perfil, ¿no? Cómo se va a realizar las pruebas de validez y confiabilidad. Entonces, ¿cuáles van a ser, no? La prueba de validez, ¿no? A nivel cuantitativo.
¿no? La validez de contenido, la validez de constructo. Si es de contenido, ¿no? Pues cómo lo haré a juicio de expertos. Ya mínimamente 5 especialistas, ¿no? Ellos serán quienes. Tengo que describirlos. Y si voy a usar una escala por lo menos para poder medir, entonces tengo que, ¿en qué consiste todo ello? ¿Ya? Cuando hablo de validez de constructor, este análisis factorial exploratorio, ¿cómo se va a realizar? ¿Cuál va a ser el procedimiento que se va a realizar? ¿Ya? La confiabilidad, ¿ya? ¿Qué prueba de confiabilidad voy a emplear? ¿Ya? Va a ser, no sé, basado en el alfa de Cronbach. Si está dentro de esa escala va a ser aceptable, o si pasa más va a ser bueno. ¿Cómo? ¿Cuáles son los criterios o razones para establecer todo ello? O de plano voy a hacer una prueba piloto, ¿ya? En una población de 30 a 50 participantes, ¿ya? Y si estoy trabajando bajo el enfoque cualitativo, ¿no? Acá va a ser más de rigor, ¿no? La credibilidad, ¿no? ¿Ya? La triangulación, ¿ya? El member checking, llamado así, ¿ya? O la transferibilidad, ¿no? Una descripción densa, muy profunda, ¿ya? La dependencia, auditoría externa y confirmabilidad o reflexividad. Entonces, ¿cómo voy a establecer la triangulación de esos datos, ¿no? De datos, teorías, investigaciones o métodos? Si es en el enfoque cualitativo, si es cuantitativo, tomaré estos elementos, ¿ya? ¿Cómo después, cómo voy a realizar este análisis de datos una vez que obtenga la información? ¿Cómo voy a analizar, ¿no? Si estoy en el nivel cualitativo, cuantitativo, diré, pues, ¿no? ¿Qué técnicas estadísticas voy a emplear? ¿No? Va a ser una primera parte descriptiva, decía, vamos a encontrar medias, frecuencias, desviaciones, ¿no? Toda la estadística descriptiva. Pero también les decía, puedo pasar una estadística inferencial, ¿no? ¿Qué tipo de pruebas pueden ser? No paramétricas, no paramétricas. ¿Cuáles van a ser las pruebas? Las pruebas de TEA, nueva correlación de Pearson, regresión, todas basadas, no sé, en este software, ¿no ve? ¿Ya? El SPS, R, YAMOV, que son programas, ¿no? Que nos permiten hacer un mejor análisis en ese sentido. ¿Qué técnicas cualitativas tal vez voy a emplear? Si es a nivel cualitativo. ¿Cómo va a ser esta codificación? Les decíamos. ¿Cómo voy a construir categorías, no? ¿Ya? Ahora sí me puedo apoyar también, ¿no? En otras herramientas digitales, softwares que me pueden ayudar a hacer. ¿No? Y si es un análisis mixto, ¿no? Integración de resultados mediante triangulación y complementariedad. ¿Ya? Y como punto 10, el cronograma, ¿no? ¿En qué tiempos se pretende realizar todo ello? ¿No? ¿En qué tiempos? ¿No? O sea, aquí puedo hacer una elaboración del marco teórico, puedo elaborar. ¿Ya? Estoy haciendo como ejemplo aquí. ¿No? ¿En qué mes lo van a hacer? Hay que ir marcando. ¿Ya? No debe de ser sorpresa, ¿no ve? Decir, ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Así. Más al contrario, ¿no? Nosotros vemos, ¿no? Identificamos cuándo se lo va a hacer todo. ¿Ya? Puede variar, ¿no? Dependiendo, ¿no? En qué tiempo pasa. Y lo último, ¿ya? Las referencias. ¿Ya? Ya decíamos, ¿no? Todas estas referencias, cómo las vamos a usar, ¿no? Cómo voy a citar un autor y cómo voy a tener que referenciar. O sea, ahí están las referencias bibliográficas, ¿no? Aquí tomamos este ejemplo de Sampieri y Mendoza, del año 2018. El texto es Metodología de Investigación, las rutas de la investigación, o las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. La editorial, ¿no? McGraw-Hill, ¿no? Otro, ¿no? Strauss, ¿no? Con Covin, el 2002. El título es Bases de la Investigación Cualitativa, Universidad de Antioquia. Entonces ahí tendrá que estar, ¿no? Así en ese orden todas. Hasta ahí. Consultas, dudas, preguntas. ¿O está todo claro? Si está todo claro, ¿ya? Ya tendríamos simplemente, ¿no? Que establecer la construcción de lo que va a ser su perfil de investigación. ¿Ya?
El documento, les digo, no les voy a compartir, les voy a facilitar en Classroom, ¿ya? Ni bien termina la clase, lo voy a colgar ahí para que lo lean, lo trabajen, lo revisen y en función de ello vayan construyendo, ¿ya? Ojo, debe ser presentado el 24 de junio, ¿ya? No hay otro plazo, ¿ya? Así que si no han estado o si estamos todavía suponiendo, ¿ya?, que va a ampliarse el semestre, yo lo digo mucho, digamos, ¿no? Dentro de la estructura o planificación que se nos ha facilitado está dentro de los plazos establecidos, ¿no? Hasta el 5 de julio debe de cerrarse todo, por eso les decía, ¿no? Nosotros vamos a dar el 29, creo que sí, nuestro examen final, ¿no? Entonces hay que nomás un poquito de ajustar en tiempos, ¿no? Ya un avance, no, los que me presentaron ya tienen cierto avance, ya han avanzado, ¿no? Va a faltar hacer, ¿no?, la parte de hipótesis, ¿no?, la parte de lo que va a ser la presentación y la parte metodológica, ¿no?, organizar de mejor manera. Y ya van a tener. Ahora sí estoy pensando, porque debe haber algunos, ¿no?, que todavía estoy pensando, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues ahora sí, ¿no? Ha dicho, pero para julio, junio, dice, no, ya, pero ahí estamos en junio, es el detalle, ¿no? Entonces ya tienen que empezar a estructurar, organizar para hacer su presentación final. Hasta ahí, ¿alguna consulta, duda, sugerencia? ¿Qué dicen al respecto? Está claro, licenciado. Sí, adelante. Ya. ¿Qué dice Abigail Cáceres, Abigail, Jenny, Jocelyn, María, José, Nayeli, Silvia? O sea, está Todo todo, está claro, licenciado. estamos claros, ¿no ve? Estamos claros primero en tiempos, ¿no ve? ¿Ya? Presentación el 24. ¿Listo? ¿Ya? Ojalá, pues, ¿no? Hasta ahí ya lleguemos a la modalidad presencial, ¿ya? Ojalá, ¿ya? Si persisten todas estas situaciones, todo el conflicto, ya veremos, ¿no?, la forma de poder ajustar, ¿no?, la forma de presentación y la forma de cómo vamos a hacer el examen, ¿ya? Pero dentro del cálculo, ¿ya?, está, ¿no?, de que podamos, ¿cómo se llama? Hasta esa fecha por lo menos, ¿no?, podamos retornar a la modalidad virtual para que se haga la presentación física y en versión digital y también, ¿no?, el examen el 29, ¿ya? Ahora, lo que les mostré, voy a volverlo a presentar. ¿Ya? ¿Ya? Este perfil, ¿ya?, ¿ya?, es una guía, ¿no?, para que ustedes tengan la base de cómo van a estructurar esta investigación que están planteando. Recalco nuevamente, ¿no?, un perfil es una propuesta, ¿no?, de una investigación que estoy queriendo realizar, ¿no?, donde podemos ver que hay que hacer ciertos ajustes, ciertas modificaciones, ciertos cambios, pues claro que sí. ¿Ya? Entonces, en ese marco, ¿ya?, yo ya tengo que ir estructurando todos esos elementos. Ahora, cuidado se queden y se limiten en solo hacer, ¿no?, una descripción del planteamiento. Cuidado, a otra cosa, ¿ya? Cuidado, crean, ¿no ve?, de que aquí lo lleno esto y listo, ¿no? Ah, bueno, aquí dice, ¿no ve?, el planteamiento del problema en dos líneas, así, dos líneas, ¿no? ¿No? Es un ejemplo tentativo aquí, ¿no? Son sugerencias de cómo o qué aspectos van a abordar. Y se acuerdan que les decía, ¿no?, el planteamiento del problema, pues no debe ser, ¿no? No es suficiente cuando es una media plana o una plana, porque es una descripción, un análisis de esa problemática. Y si yo estoy planteando un problema, tengo que dar los argumentos, las razones, las causas, los factores del por qué se originan esos problemas. A quienes realmente afecta esta problemática, ¿no? Afecta de manera negativa, de manera o afecta de manera positiva, genera cierto cambio tal vez.
No siempre todo afecta de manera negativa, ¿no ve? ¿Ya? En la actualidad, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial no afecta de manera negativa. O sea, debería de apoyar, afectar de manera positiva porque es un asistente, es un apoyo, es alguien que puede orientar de manera virtual, obviamente. Entonces tengo que dar pues todas las razones cuán importante es, ¿no? Cómo debemos trabajar, dónde están estos aspectos. Yo brindaré todo ese tipo de elementos necesarios. Ahora sí, cuando formulo el problema, simplemente formulo el problema y digo, ¿no? Si tengo preguntas específicas, perfecto, los puedo. Si no, lo borro. La justificación, ¿no? Cuidado, es que a veces así, cuando planteamos estas ideas, ¿no? Nos vuelve de la misma manera, ¿no? Aquí una línea, ¿no? Se pretende realizar la investigación, ¿no? Esto es por eso, ¿no? Es un perfil, es un esquema del perfil, ¿no? El cual puede argumentarse mucho más, pues yo podría argumentar a nivel teórico, la justificación a nivel teórico, a partir de la información que yo he revisado, digo, ¿no? Entonces esta investigación, no sé, va a plantear nuevos aportes teóricos, de que, no sé, no, aquí si hablamos, ¿no? De la deserción universitaria, después de la pandemia. Entonces, ¿qué haríamos? ¿No? Empezar a explicar, ¿no? ¿Qué dice, no? Determinados autores plantean, ¿no? Que este aspecto, estos elementos de la deserción se dan por estas razones, entonces explicaré. ¿Qué aporte va a tener a nivel práctico? ¿Qué aporte a nivel social? A nivel metodológico. O sea, la justificación debe ser en ese sentido de decir, a ver, ¿no? ¿Qué cosa siempre va a cambiar, va a transformar, va a modificar? ¿Y por qué estoy haciendo esta investigación? Esa es la pregunta. ¿Se acuerdan que en algún momento les decía? Nosotros somos muy buenos para justificar. Así como justificamos esas acciones de nuestro cotidiano vivir, igualito tenemos que justificar en investigaciones. Entonces, cuando justificamos, damos todas las razones, ¿no ve? Válidas y no válidas. ¿No? Damos todas las razones porque queremos ser creíbles. Ya, y el ejemplo que siempre a veces pongo, digo, ¿no? ¿Qué tal si ese día no vine, digamos, y era el examen? Y justifico, intento justificar, ¿no ve? ¿Ya? Digo, a ver, ¿por qué razones, no? ¿Por qué no ha venido al examen? Así la pregunta. Y empezamos a tener argumentos o no, ¿no? Estaba enfermo, he tenido esta afección, ¿no? De salud, o he tenido este problema familiar, o he tenido esto. Fundamentamos, ¿no? Y si ha sido por aspectos de salud, aquí le muestro, aquí está la receta, dice, ¿no? Aquí está, fíjese, esta es la receta, aquí está, la fecha, tal horas. O sea, aspectos válidos. Y en investigación es lo propio, ¿no? En todos estos elementos, ¿no? Es válido justificar. No puedo justificar en dos o tres líneas, ¿no ve? ¿No? Debo de brindar todos los elementos, ¿no? Debo ser convincente con la justificación. Porque si no convenzo, diríamos, ah, bueno, digamos, no, si alguien me dice, no he dado examen porque estaba enferma, pruebas, les digo, ¿no ve? Y me trae, por ejemplo, un certificado médico y dice, ah, sí, ¿no? Ah, lo sentimos mucho, ¿no? Espero que esté muy bien, entonces, no, vamos a reprogramar nuestro examen. O le damos una opción, ¿no? Que solucione ese problema. Entonces es igualito en la investigación, ¿ya? No es algo que va a ser distinto, diferente, ni nada. Entonces no debe de ser, ¿ya? No le pongo aquí, por ejemplo, ¿no? Dos, tres, cuatro páginas así, porque es a criterio del investigador. No hay investigación, yo no puedo determinar 50 hojas, 70 hojas así. No puedo determinar, ¿no? Mucho dependerá, ¿no? De cuál es este análisis teórico, práctico que ha podido realizar, ¿no? Entonces ya, los objetivos es más directo, ¿no? ¿Ya? Y en el marco teórico, ya les decía, ¿no? Vamos a hacer simplemente un esquema, ¿no? De las teorías, los modelos, los enfoques conceptuales, ¿no? Que van a sustentar a esas variables. ¿Qué términos clave consideramos importantes para esta investigación? ¿Recuerdan que les decía? ¿No? Algo esencial en una investigación siempre va a ser el marco teórico. ¿Ya? Porque este marco teórico, ¿ya? Va a ser como los soportes, ¿no? De las construcciones, ¿no? Los cimientos, ¿no? ¿no? Que es un base esencial para esta edificación. Y es igualito.
Si mi investigación no tiene los elementos teóricos, pues va a carecer, ¿ya?, de una buena base. Si solo estoy queriendo hacer bajo mi supuesto, bajo mi pensamiento, mi criterio, mi imaginación o mi experiencia, ¿no?, voy a tener muchas falencias, ¿no?, con estas partes del aspecto teórico. ¿Ya? Entonces vayan construyéndolo, miren, ya está ahí toda la estructura, ¿no? La parte metodológica también les decía, ¿no? Ver qué tipo de investigación va a ser y por qué. Si digo, a ver, ¿qué tipo de investigación descriptiva? Entonces, ¿qué dice, no? ¿Cuándo es una investigación descriptiva? No, cuando empieza, no sé, o cuando investigación descriptiva son aquellas, no, todas aquellas que analizan y plantean, ¿no?, o estudian, ¿no?, la causa o el fenómeno estudiado, ¿no?, lo cual plantea Sampieri, por ejemplo, ¿no?, que las investigaciones describiré. Ojo que no es simplemente, cuidado me estén devolviendo la información, va a ser descriptivas. ¿Ya? No, después diseño no experimental. No. ¿Por qué? Aquí tienen que fundamentar en todos los elementos, y aquí igualmente, ¿no?, la población, como ya te decía, PEA, listo. ¿No? La muestra, ciencia de la educación, tipo de muestreo probabilístico, digamos, ¿no?, y aleatorio simple le pondré listo. ¿Cuáles son? Aquí tienen que fundamentar cuáles son esas razones del por qué están eligiendo ese tipo, ¿ya?, de muestreo. ¿Ya? ¿Y por qué se elige? O sea, ¿por qué en el diseño es no experimental? ¿Por qué? Porque no se van a manipular variables, no solo se va a trabajar solo en un solo momento. Deben de explicar, describir y narrar. Y si aquí igual en técnicas, en instrumentos, ¿no? A veces es que así sucede, cuando le pasamos estudios, no, esto nos va a ser. Va a ser una encuesta y un cuestionario. ¿En qué consiste el cuestionario? ¿Qué tipo de cuestionario va a ser? ¿Qué cuestionario estoy elaborando? ¿Cómo voy a validar ese cuestionario? Con juicio de expertos, ¿sí? Aquí puedo plantear, no estoy diciendo que elijan quiénes son. Estoy planteando, va a ser a juicio de expertos. Perfecto. No voy a aplicar esta estrategia, ¿no?, de que ver si el contenido del instrumento es válido. La confiabilidad, voy a aplicar el alfa de Cronbach. ¿En qué consiste el alfa de Cronbach? ¿Y por qué razones tomo en la investigación, ¿no?, esta confiabilidad bajo el alfa de Cronbach? Entonces tengo que explicar y fundamentar muy bien cómo lo voy a elaborar. O sea, aquí su perfil de investigación tiene que explicar cómo va a ser, cuál va a ser el procedimiento. ¿Por qué es esto visto como hacer algo que se va a ejecutar? ¿No? Entonces, ¿por qué elige un muestreo estratificado, digamos? ¿No? Entonces, la harán por, ¿no?, el muestreo estratificado es esto, y en la investigación se va a hacer esto. ¿No? ¿Por qué voy a aplicar la encuesta? Por esta razón, una encuesta es esto, y este va a aplicar de acuerdo a estas características, se va a aplicar dentro de investigaciones. O sea, deben de fundamentar todos los puntos que se van a tomar dentro de lo que es este perfil de investigación. ¿Ya? Me imagino que está claro, ¿no ve? ¿Ya? Lo estoy pensando así. ¿Ya? Ya lo estoy pensando de esa manera. ¿Ya? Entonces, ya, en ese sentido, ya les voy a pedir que vayan trabajándolo, lo vayan organizando de la mejor manera. ¿Ya? La siguiente clase tenemos una última presentación, ya, el día lunes, ¿sí? Y después ya nos estaríamos abocando plenamente a lo que va a ser el perfil de investigación, ¿no? La presentación o algunos apoyos o sugerencias que tengan. ¿Ya? Ese es el sentido y la razón entonces, ¿no?, de darles la explicación, la orientación acerca de cómo van a construir este perfil. ¿Ya? Entonces tienen que tener, ¿no?, tienen que tener una base teórica. ¿Ya? Entiendan que este perfil no es una investigación ya realizada, sino estoy planteando cómo lo voy a hacer, cómo pienso hacer mi investigación. ¿Ya? En algún momento decíamos, ¿ya?, el perfil de investigación es como los planos que tienen, ¿no?, los arquitectos cuando hacen una construcción, ¿no?, donde establece cuántas columnas van a tener, por dónde son las ventanas, las habitaciones, todo así. Está muy bien descrito. El perfil es de la misma manera, ¿no? Nos da un panorama para ver cómo lo van a hacer toda su investigación. ¿Ya? Eso entonces,
Esito sería entonces por el día de hoy. ¿Ya? Entonces enseguida voy a subir la información a Classroom, ¿ya? Y ustedes la pueden ir ya revisando, la pueden ir analizando y si es que existiera alguna consulta el día lunes, pues la hacen nomás acá en clase para poder explicar sobre esas dificultades que existan y para que ya la vayan trabajando en ese sentido, ¿ya? Cuidado sea, no ve el último día de presentación, no ve el día 23 me estén avisando, ¿no? Esto qué era, cómo era, así, sino que podemos aprovechar, ¿no? La siguiente clase y la subsiguiente que tenemos para su orientación, ¿ya? De lo que va a ser el perfil de investigación. ¿Listo? ¿Eso nomás? ¿Ya? Dicho eso entonces, ya nos estaríamos encontrando el día lunes, ¿no? Ya pasan la voz a su compañera, ya que debe de realizar su presentación final. ¿Listo? Ya, nos vemos la siguiente clase entonces. Hasta luego, licenciado. Hasta luego y que tengan una buena tarde.